Le pido que nos pongamos de pie. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y también vamos a orar por la mamá de la hermana Lucy Merino, que está en el hospital ahorita, y por mi mami, que también ha estado un poquito malita. Seguido se nos pone malita, ¿verdad? Pero Dios haga la obra en ella. Bueno, ahora leemos la palabra del Señor. Dice: en cuanto a los dones espirituales, en algunas versiones puede decir carismas, en otra versión puede decir regalos, son espirituales. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seas ignorante. Nuevamente, no quiero, hermanos, que seas ignorante. Oramos al Señor. Padre mío. Bueno, empezamos por, dice, no quiero que seas ignorante. La vez pasada empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero para poder entender, hermano, cuando el Señor Jesús se iba, dio una promesa. Y la promesa fue esta: os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y rogaré al Padre, y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Quién es ese Consolador? Lo dice 14:26 de Juan. El Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas. ¿Tiene usted el Espíritu Santo dentro de usted? Él es el que le va a ayudar a entender, a aprender todas las cosas, y Él es el que nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Tal vez dice, Jesús no me ha hablado. Sí le ha hablado, hermano. Antes de que usted naciera en la tierra, Jesús es su pastor. Desde antes de la fundación de la tierra, Jesús ha sido su pastor. Primera de Pedro 2:25 dice claramente: vosotros andabas como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es decir, en el cielo ya nos pastoreaban nuestras almas, pero al llegar a la tierra, hermano, nos descarriamos, nos fuimos cada quien por su lado. Pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Tal vez usted no se acuerda, pero el Espíritu Santo le va a recordar. Por eso el Señor dice: mis ovejas me conocen, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde lo conoció usted? En la preexistencia. Antes de que usted viniera a la tierra, usted conoció a mi Señor Jesucristo, y por esa razón estamos aquí. Amén. Pero ahora el Señor dice que iba a enviar a su Santo Espíritu, y dice: y recibiréis poder dentro de muy pocos días. Lo dice Hechos 1:8, no lo traigo aquí, pero lo puede ver en su Biblia. Hechos 1:8 es el último mensaje que el Señor da antes de subir al cielo. ¿Será que es importante? Amén. Dentro de muy pocos días recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Amén. Y llegó, hermano, pasaron 7 días después de esa instrucción. Usted sabe, había 500 personas, quedaron 120, y estaban unánimes orando, esperando la promesa del Señor. ¿Cómo tiene que esperar usted la promesa del Señor? Viendo la tele, viendo Netflix, allá en Disneylandia, tomándome la foto con Mickey. ¿A que no? Unánimes en el templo orando. Y ya nos ha llamado la atención, hermano. Hay que orar todos los días. Todos los días tiene usted que apartar un tiempo para el Señor. Le conviene a usted. Le conviene a usted. No es que Dios necesite su oración, es que usted necesita de Dios. Es que yo necesito de Dios. Necesitamos honrar al Señor dándole un tiempo de oración. Si ese día, hermano, está la iglesia abierta, véngase más temprano, empiece a orar. Hermano, pasó, pero si la puerta está cerrada, empiece a orar para que las puertas se abran, hermano. Amén. 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 Bueno, llegó el día del Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés quiere decir 50 días. Estaban todos juntos en el mismo lugar, en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados todos. Amén. Y dice la palabra: y se les aparecieron lenguas
como de fuego, repartiéndose sobre algunos de ellos. ¿Cómo dice? A todos. Está bien si no se ha dormido. Ok, claro. Sobre cada uno de ellos. Si había 120, ¿se habrá aparecido sobre 50? ¿Sobre 60? ¿Sobre 100? 119, porque había uno que no le caía bien al Espíritu Santo. No, ¿verdad? Porque el Señor no hace excepción de personas. Es decir, la promesa es para... ¿Para todos qué? Todos los que obedecieron. Todos los que estaban unidos. Todos los que creyeron en la promesa. Todos los que estaban orando. Porque había 500. 380 ya no estaban. ¿Dónde estaban? Pues tal vez estaban trabajando, ¿verdad? Ese día les dieron overtime y dijeron, bueno, vamos. Pero no estaban ahí. ¿Qué recibieron? Pues tal vez 10 denarios, ¿vale? Les pagaron 10 veces más el salario del día. Pero no recibieron el poder de Dios. Amén. 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 Pero sigamos, porque si no voy a volver otra vez a... Bueno, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezó a haber una manifestación, lo dice la palabra. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Amén. Y ya podemos ver aquí alguna figura, hermano, de más o menos cómo se imagina el dibujante, que fue así. Lenguas como de fuego sobre de ellos. Amén. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Yo hoy quiero hablar de ese tipo de lenguas. Por eso la palabra del Señor dice claramente, en cuanto a los dones espirituales, no dice don espiritual, hay varios dones. Amén. No quiero que seas ignorante, es decir, que lo desconozca. En primer lugar, que tenemos que, para conocer ese tipo de lengua, recordar que son regalos. No se compran. No tiene que irse de rodillas, hermano, hasta... Digo así que hasta el Tepeyac, pero usted ya no va para allá. Ya no va. No tiene que irse de rodillas, no tiene que ponerse sobre un dedo, hermano, por 24 horas. Si no es un regalo de Dios, no lo paga. Es gratis, totalmente gratis. La palabra dones, hermano, es la palabra griega carisma. Regálame mi monitor, por favor. Del griego 5486, que es un regalo de gracia. Un regalo quiere decir que es gratis, una dádiva divina. Déjeme arreglarlo yo, permíteme, que si no me voy a estorbar yo y se va a estorbar usted. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estamos. Amén. Una dádiva divina, una facultad milagrosa, una concesión espiritual. Eso es lo que el Señor, hermano, nos está regalando. ¿Cuánto le va a costar a usted? Nada. Nada, seguro que nada. Su vida. ¿Mande? Su vida. ¿Cómo? Su vida. No le oí, perdón. La vida. No, es gratis. Es gratis. Es un regalo. Es un don. Es un carisma. Pero para recibirlo hay condiciones. Usted no llega y dice, aquí traigo mis $300 que me va a costar el don del Espíritu Santo. Hubo alguien que lo quiso comprar. Simón el mago. ¿Y qué es lo que lo recibió? Lo recibió casi muerte, hermano. Que rueguen al Señor que no me ocurra eso, ¿eh? Porque iba a morirse. Amén. Bueno, no cuesta nada. El Señor lo regala. Los dones son para su pueblo. Los dones son para sus hijos. Los dones no los hizo para las potestades, para los principados, para los arcángeles, para los ángeles. Los dones los hizo para sus hijos, no para todo humano. No es para todo humano, es para todo que es hijo. Y no es para todo aquel que es hijo. No para el que cree. Para el que cree. Amén. El primer requisito, ser hijo. Amén. ¿Ya es usted hijo de Dios? Amén. ¿Está seguro? Amén. O como que parece que es hijo de Dios. No. ¿Está seguro? Tiene el Espíritu Santo dentro. Porque el Espíritu Santo es el sello, hermano. Si no tiene Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Hace todo, pero amor, fíjese que trae tal vez cachitos, hermano.
Cachitos son cuernitos. Los chivos traen cuernos. Las ovejas no. Y el Señor dice que va a separar las ovejas de los cabritos. Los dos son rebaños y estaban mezclados. Por eso los va a separar. Los dos dicen me. ¿Ah? Pero no son iguales. Amén. ¿Usted es oveja o cabrito? Oveja. Ay, santo padre. Es que la oveja es mansa. Entonces ahí se puede usted ver, ¿verdad? El cabrito es brincón, hermano. Ya sus topazos. Entonces, si usted es manso, amén. ¿A usted es manso? Amén. Bueno, los regalos que Dios da son irrevocables. Quiere decir que si ya Dios se lo dio, no se lo va a quitar. Pero es que ese día me porté mal, no se lo quita aún así, fíjese. Ese día no fue a la iglesia, tampoco se lo quita, solamente su fuego disminuye en usted. Amén. Los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Dios no se lo quita, pero el enemigo desea apagarlo. El enemigo desea bloquearlo. ¿Cómo lo va a bloquear? Que dude, que no los crea, que lo analice y le va a hablar con palabras, porque le quiero contar que el diablo sabe Biblia y sus chalanes también. Amén. Es decir, eso no es para este tiempo. Eso solamente fue por los apóstoles. Pues no eran 120 apóstoles, ¿verdad? Y yo estaba a mirar. Amén. Lo va a querer bloquear, lo va a querer apagar. ¿Cómo lo apaga? Haciendo lo que se separe de la iglesia, haciendo lo que no ore, haciendo lo que viva en pecado. De esa manera el fuego se va disminuyendo hasta que no hay nada. Entonces cuando viene usted, hermano, a la iglesia, ¿debe de hablar en lenguas? Yo sé que hay varios de entre vosotros que hablan lenguas, pero aquí en la iglesia no las quieren hablar. ¿Será que en su casa cuando oran en lenguas? ¿Cantan en lenguas? ¿Le hablan al Señor en lenguas? ¿O cuando está trabajando, va manejando, va hablando en lenguas? ¿O cuando viene a la iglesia, habla en lenguas, hermano? Porque yo me recuerdo alguna película que vi de ahí de Pepe el Toro, por allá, de aquellos tiempos, no sé cuál era. Lo que sí me recuerdo es que a una indita de la película le compraron unas chanclas guaraches, porque andaba descalza. Y entonces, creo que se llamaba María Nicolasa. Imagínense, no me acuerdo la película, mucho tiempo. Pero me recuerdo esta parte. María Nicolasa, ¿dónde están los guaraches que te merqué? Dice. Aquí los traigo. Usted. ¿Y por qué no te los ponen? Porque se me ensucian. Entonces, ¿dónde traía los guaraches? ¿Y para qué eran los guaraches? Y no quería que se le gastaran. Entonces a veces sospecho que tiene los dones y no quiere que se le gaste. Y los metió ahí en la bolsa del olvido, en la bolsa del acomodamiento, en la bolsa de la razón, o saber dónde está. Pero si ya Dios se los dio, ¿se los ha quitado? No se los ha quitado. Sino ahí están. Amén. Pues no sea como María Nicolasa, por favor. Ningún amén. Dice la palabra del Señor: orar sin cesar, no apaguéis el espíritu. Amén. ¿Cómo tenemos que orar? Sin cesar. Hay oración en lenguas, mis amados hermanos. Por ejemplo, déjeme ver. Antes de entrar ahí, mejor déjame, voy de aquí. Vamos a esta parte. Los dones y los carismas del Espíritu Santo son diferentes. Primero, podemos leer aquí, 2 Corintios 12:8. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría. Váyanos contando, sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. ¿Cuántos van? Dos. A otro es el don de fe, por el mismo Espíritu, son 3. A otro el don de sanidad, por el único Espíritu.
a otro poder de milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, que es el que estamos estudiando hoy, y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones hay? 9. Qué bueno, mire, ahí están. 9 dones hay. Se dividen en 3 grupos. ¿Cómo se dividen? Inspiración, revelación y poder. A veces uno no se acuerda, son 9, ¿cuáles son? Aprenda a dividirlos en 3 grupos. 3 dones son de la boca. 3, esos son los de inspiración. 3 dones son de revelación y 3 dones son de poder. Dejen ponerlo como figura nada más, no es que así signifique. Boca, mente, manos. Amén. 3, 3, 3. Pero ¿cómo están? Bueno, pues veamos. El primer grupo, hermano, inspiración, lenguas, profecía, interpretación de lenguas. Los 3 que usan, la boca. Revelación, es decir, dar a conocer algo que nadie conoce. Son dones. Por ejemplo, el don de sabiduría, el don de ciencia o conocimiento. Los vamos a ir viendo en su momento, hermano, pero no les puedo decir todos ahorita, ¿verdad? El otro es discernimiento de espíritus. Nadie sabe quién está hablando, solamente el que tiene el don de discernimiento de espíritus, y que obviamente el Dios, ¿verdad? Amén. Porque se podría levantar una profecía, hermano, y resulta que no es el Espíritu Santo el que está hablando, sino un espíritu jezabélico. Porque recuerde que Jezabel era sacerdotisa y tenía sus profetas. Amén. Y se mete en las iglesias. Otros son don de poder, fe. Solo por poner un ejemplo, mi madre se le descompuso el carro hace algunos años. Eso no es. Se le apareció un hombre, un joven, y le dijo: ¿qué le pasa a su carro? Pues ya no quiere arrancar. ¿Cree usted que Dios lo puede echar a andar? ¿Cree o no cree? Sí, sí creo. Ok. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que arranque este carro. Dele la llave. Dice: el niño no le abrió ni el cofre. ¿Será que él necesita ver el cofre? No. Y le eché y arrancó el carro. Amén. Y llegó de donde estaba hasta la casa. Y llegando a la casa se me apagó otra vez. La promesa fue nomás para que llegara. Pero ¿por qué el hombre? ¿Qué don tendría? Es un don de poder que se ve en el don de fe. Cree que es posible cuando todos creen que es imposible. Mira, hace poquito recibí esa revelación de parte del Señor, ¿eh? Yo no entendía cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo sería que en la canasta así, 2, le agarraba uno y el Señor nos dijo, que se lo dijo a otra persona a mí, que era una cesta sin fondo. Que Él mete la mano, no tiene fondo, nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces ahí vemos también con el profeta Elías, ¿verdad? El aceite y la harina no cesarán, porque ¿dónde está? Sin fondo. Hasta que, amén. Entonces no ponga límites al Señor. El Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas. Pero bueno, volvamos a los dones. El don de sanidad y el don de poder o de hacer milagros. Y mira, aquí lo había puesto otro día, pero otro día lo vemos. Entonces vamos a hablar los de lenguas. Hay diversa clase de lenguas, géneros de lenguas. Género quiere decir que es una clase, una familia, un género, un linaje. Y glosa quiere decir lengua, lenguaje, idioma, específicamente un lenguaje uno no adquirido naturalmente. ¿Cuántas lenguas habla usted? ¿Speak English? ¿Un poco English? ¿Y habla inglés? ¿Ah? ¿Habla español, supongo yo?
Porque si no habla español, pues no me está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, ¿va? Y es posible que hable otra lengua. ¿Cuál otra lengua? Natural estoy hablando. Posiblemente hable de algún dialecto. Posiblemente aprendió italiano, portugués, francés. No lo sé. ¿Verdad? Tal vez usted es políglota. Pero hay lenguas del espíritu. Por ejemplo, en Guatemala, donde hay regiones que ni español hablan, hermano. Allá resultó una indígena que hablaba inglés perfecto. Pero ella nunca estuvo aquí, sino el don fue dado por el Espíritu Santo. Entonces cuando llegaban los misioneros y ella empezaba a adorar en inglés, y lo volteaban a ver. ¿Esta habla inglés? Y cuando se acercaba a decirle, hola hermana, ¿cómo está en inglés? La hermana se quedaba, no les entiendo. Porque el don era. Amén. Entonces quiere decir que hay dones, diversos tipos y géneros de lenguas. Amén. ¿Cuántos géneros hay? Géneros de lenguas humanas, lenguas angélicas, lenguas inefables y lenguas que solo Dios entiende. Dicho de esta manera, dice la palabra de Dios que el que habla lenguas, misterios, habla con Dios. Nadie conoce lo que habla, solo ¿quién? Entonces, ¿cómo los misioneros sabían, hermano? ¿Qué estaba hablando la mujer? Digo, le hago una pregunta así como para que eran lenguas humanas. Amén. Lenguas humanas. Entonces vamos a ver primero lenguas humanas. Las lenguas humanas las conocen ¿quiénes? Los humanos que las hablan, ¿verdad? Si alguien de repente en Japón empieza a hablar en español y usted va pasando y lo ve con los ojitos chinitos, y empieza a adorar al Señor en español. ¿Y este cómo es que aprendió español, verdad? Porque hasta chale dice. No creo. Señor, ayúdanos. Es una lengua mexicana de una cierta región nada más. Mire, hermano, no es broma. El Señor, cuando da profecía, usa el vaso. Y si el vaso dice ancina mismo, no, de verdad. Así sale la profecía. Ancina mismo dice el Señor. No es broma. No estoy haciendo mofa, es real. Así pasa. ¿Será que el Señor no habla perfecto español? Sí. Claro. Pero usa al vaso. ¿Ven? Tiene que entender que la profecía está siendo usada por el vaso. Amén. Y ya cuando toque hablar de profecía hablaremos más cosas, ¿verdad? Hay 7,000 lenguajes en el mundo. Entonces cuando vemos en la palabra de Dios, dice ahí lo que pasó en el Pentecostés. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? El pueblo de Israel es un pueblo que fue a la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Que fueron esparcidos por todo el mundo. Usted encuentra judíos, hermano, en España, en Alemania, en China, en Japón, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Si hay judíos en Estados Unidos, ¿qué idioma cree que hablen? Inglés, pero también hablan hebreo. Si los encuentra judíos en Guatemala, México, ¿qué idioma cree que hablen? Si están en Alemania, ¿qué idioma cree que hablen? Pero hablan todos hebreo. Es decir, la lengua en común de todos ellos es hebreo. Amén. Es como vamos a poner los mexicanos, ¿va? O los latinos, pues para que no se ofenda los que no son del hermoso país de México. ¿Será que hay mexicanos en Rusia? Sí. Ay, hermano, sorpréndense, hasta tacos venden. ¿Será que hay en Japón? Sí. ¿En China? Sí. ¿Qué idioma cree que hablan allá en China? Pero hablan chino. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pero ¿qué idioma tienen en común todos ellos? Pero donde está la región han aprendido. Y entonces ellos habían ido a vivir esos lugares y los hijos de ellos habían nacido ahí. Por lo tanto hablaban el idioma del lugar donde nacieron y le habían enseñado la lengua paterna. Es decir, o materna, como usted guste, la lengua natal, pues, que es el hebreo.
Entonces todos los que estaban ahí, era una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Entonces venían hebreos de todos lados del mundo y hablaban diferentes idiomas. ¿Ya me estoy explicando? Todos hablaban hebreo, pero hablaban diferentes lenguas. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Dice, y había gente de Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Como el caso de la indígena de Guatemala, que no hablaba español, pero hablaba inglés. Amén. Déjeme traer esta situación de esta hermana en Guatemala. ¿Será que ella entendía lo que hablaba? No. ¿Será que ella lo hablaba, sabía lo que estaba hablando, pues? No. Pero los que la oían la entendían. Sí. Pero algo estaba haciendo. Ella estaba glorificando a Dios. Entonces, ¿para qué se usan las lenguas? Para glorificar y hablar de las maravillas de Dios. Amén. Entonces, en ese lugar, hermano, había 16 regiones, cuando menos 16 diferentes tipos de lenguas. Amén. Y las personas que iban empezaron a oírlos hablar. ¿Pero qué tipo de lengua estaban hablando? Lenguas humanas. Por lo tanto, los humanos entienden lo que están hablando. Una persona, me recuerdo esta anécdota, una persona, no me recuerdo si era de la India o de Arabia, estaba moviendo el radio y de repente alguien, una radio cristiana, empezó a orar en lenguas. Y en las lenguas le dijo al taxista, digamos que es de Arabia, es necesario que vengas, tengo algo que decirte. Le dijo el nombre, esta es la dirección, ven pronto. Y fue. Y vengo a ver que estaba en la radio porque me dijo que viniera. Es un árabe, dice. Por ejemplo, no me acuerdo si era árabe o hindú. Y ya cuando salió, ahí te están buscando un árabe. ¿Qué pasó? Tú me dijiste, tú hablaste árabe, yo no hablo árabe. Pues tú me dijiste en árabe que yo viniera, aquí estoy. Entonces tuvieron que discernir qué es lo que querían. Y ahí aceptó el Señor. Porque Dios le habló en su lengua. Y el hombre que le habló ni siquiera hablaba árabe, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Pero hablaban una lengua común. Digamos en este caso el inglés. Amén. Entonces, lenguas humanas mundialmente existen 700 lenguajes. Ahora vamos a hablar lenguas angélicas. Digo, vamos a estudiar lenguas angélicas. Ojalá las habláramos todos, hermano. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Es decir, los ángeles, ¿será que hablan en inglés? Sí. ¿Será que hablan en español? Sí. ¿Será que hablan en hebreo? Sí. Pero hay otra lengua que ellos hablan. Angelical. Pero si alguien de nosotros habla una lengua angélica, ¿la entenderán los ángeles? Sí. Amén. Amén. ¿Me voy explicando? Amén. Entonces hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Y estas lenguas existen, son inefables. Dice, fui arrebatado al paraíso, dice Pablo, hasta el tercer cielo, y escuché palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, a menos que sea por un don. Unas lenguas que no se pueden expresar, inexpresables. Ahora, lenguas que solo Dios entiende. El que habla lenguas no habla a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios con Dios. ¿Será que el diablo entiende esas lenguas? No. Pero si usted habla lenguas humanas, ¿será que las entiende el diablo? Sí.
Si habla lenguas angelicales, ¿será que las entiende el diablo? No. Sí, hermano. Él es un ángel caído, pero era ángel. Bueno, es un ángel caído. Sí entienden lenguas angélicas. Si se pone al tú por tú con el arcángel Miguel, es su coco el arcángel Miguel, pues. En fin, dejémoslo así. Amén. El que habla lenguas, misterios habla con Dios. ¿A quién le conviene hablar en lenguas? ¿A usted o a Dios? ¿Será que cuando usted habla lenguas, Dios se hace más fuerte? ¿Será que se hace más grande? No. Pero usted sí. Dice la palabra de Dios, el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Dice, el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso hay un versículo que dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más aún que profetizares. Porque el que habla lenguas sí edifica, pero a su propia persona. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿La que cree o la que no cree? ¿La que cree en la profecía o la que rechaza la profecía? La que cree, porque recibe un mensaje de parte de Dios. Pero el que está hablando lenguas, hermano, algo está diciendo en el espíritu que solo Dios entiende. Y en ese mismo instante, no solamente lo que está pidiendo, sino el aceite y el fuego que en usted hay empieza a aumentar. Eso por favor quiero que lo entienda. Su espíritu comienza a fortalecerse. Entonces cuando usted empieza a hablar en lenguas, si las habla no le haga como María Nicolás, hágame caso. Tal vez es que no entiendo. Puede orarle al Señor para que Dios le dé el don de interpretación y de entendimiento. También lo dice la Biblia. Pero cada vez que usted está hablando lenguas, usted está avivando el fuego que en usted hay. En usted está fluyendo el aceite del cielo y usted se está fortaleciendo en el espíritu. Cuando sale usted, hermano, sale fuerte de aquí, porque se edificó a sí mismo. Porque tuvo una conexión. Y si sigue hablando en lengua, sigue hablando en lengua, sigue hablando en lengua, se va metiendo a otro nivel espiritual, donde su espíritu puede ascender hasta el mismo trono de Dios. Y ahí pues en otras cosas formidables. Pero es necesario que se meta. Pero si no las quiere usar, puede tener éxtasis, puede ver visiones, puede ser arrebatado de su cuerpo, hermano, en un momento así. Pero empieza. Bendito Dios. Santa la vaquita la vasara. Gracias, Señor. No, hermano, está más frío que una mojarra de aquí de la Vallarta. No, tiene que. ¿Ya habla lenguas? Entonces empiece a usarlas. Es que no entiendo lo que digo. No, es que no son para que las entienda. Porque tal vez si las entendiera no las hablara. Porque dice, Señor, mándame unos zapatos verdes que hagan juego con mis ojos. Mándame más dinero. Y el Espíritu está diciendo, méteme a una prueba para que sepa lo que es conocerte. Por eso no hablo lenguas, pastor. No, es que el Espíritu va a pedir lo que a usted le conviene. ¿Ah? Porque usted puede decir, Señor, ya no aguanto a mi marido, llévatelo, Señor, te lo mando, Padre. ¿Ah? Y por el Espíritu va diciendo, Señor, estamos siendo atacados en nuestro matrimonio, socórrenos, hazme humilde, hazme sujeta a mi marido, porque no entiendo, soy terca, Señor. Y empieza a llorar, y está llorando porque está reconociendo delante de Dios, soy terca, soy necia, ya veis que desde chiquita he sido rebelde. ¿Ah? Y el Señor, ¿será que dice, y está pidiendo lo que verdaderamente conviene? Tal vez el Espíritu está clamando, me está trayendo el pecado, estoy en peligro, siento que resbalo. Y con el entendimiento dice, no, Señor, gracias a Dios, estoy bien en todo. Por donde me mire, Señor. No, el Espíritu va a decir lo que verdaderamente necesita. Pero su ser está siendo
fortalecido. No dices, oh, sí, te está trayendo el pecado. Toma, va que no vas así. Sino lo fortalece. Y te ayuda. Okay. Fortalecido en el Espíritu Santo. ¿Y para qué quiero el fortalecimiento en el Espíritu Santo? Porque en el poder de Dios, el Espíritu Santo te va a dar dominio propio. Porque es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Será que el pecado es atractivo para usted? Sí. Qué bárbaros, hermano. Para todos es atractivo. Si fuera asqueroso, nadie lo daría. Pero en el poder de Dios, Dios nos da dominio propio. Para dominar a la suegra, para dominar a la esposa, no, para dominarse a usted mismo. ¿Me estoy explicando? Entonces, el que está hablando lenguas, hermano, misterios, está hablando con Dios y así mismo se está edificando. Cada vez que usted, hermano, si ya tiene el don de lengua, déjenlas que fluyan. Déjenlas, levante la voz, empiezan, hable lenguas. Cuando estamos ministrando los dones, hermano, yo le digo, abra su boca, por amor de Dios. Hermano, yo veo. Padre mío, ¿sabe quién le cerró la boca? Satanás. No hables. ¿Sí, va? ¿Eso no es de Dios? Sí, no es de Dios. Hablando y platicando con Satanás en lugar de estar hablando con el Espíritu. Satanás le cerró la boca. Entonces, es el momento. Alabe al Señor, hermano. Dígale por qué razón está aquí. Pues que porque me trajeron. No, dígale, Señor, yo te vine a buscar. No te siento. Me siento frío como un pingüino. No siento nada. Cuando vengo a la iglesia me está costando un trabajo. Pero yo sé que existes. Ayúdame. Quiero conocerte. Toca mi vida, Señor. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? Lo sabe. Yo soy arrogante, altivo, altanero, contestón. Pero quiero cambiar. Pero no puedo. Ayúdame, por favor. ¿Usted cree que dice, Señor, no puedes? Pues esfuerce, échale ganas, mijo. No, el Señor le va a ayudar. El Señor lo va a auxiliar. Pero aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero si no le quiere hablar, abra su boca. No tengo ganas. ¿Va a hablar lenguas hoy? A ver si es cierto. No, hermano. Amén. Bueno, continuemos. ¿Será que todos debemos hablar lenguas o solo es para algunos cuantos? Ahí dice que las lenguas fueron puestas sobre todos. Sobre todos, menos para la hermana Mari. Dios no hace excepción de personas. Esto es para todos. Amén. Amén. Dice Pablo, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Porque ahí se agarran algunos y dicen, no es para todos, es para algunos cuantos. No, es para todos. Por eso Pablo más adelante lo declara. Yo quisiera que todos hablaréis lenguas, pero más aún que profetizaréis. Es decir, que el que no estaba hablando en lenguas, algo está pasando que está impidiendo que se reciba el don. ¿Será que Dios dijo, mira, hay 50 en la iglesia, ok, nomás traigo 30 dones, repártelos, Espíritu Santo, entre los que mejor te caigan? No. Él tiene para todos, para todo el que cree, para todo el que quiere. Amén. Todos hablaran lenguas, pero no hablaban todos. En cada culto, hermano, debe de haber lenguas. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando nos reunimos? Cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas. Salmo, los que están cantando, y usted también, ¿va? Enseñanza, en este caso, amén, con revelación. Lenguas, pues todos. Interpretación, que todo se haga para edificación. En la palabra del Señor dice que cuando alguien profetiza en lenguas, si no hay quien interprete, que calle. Entonces hay profecía en lenguas. Amén. Y había una hermanita aquí,
que está en una iglesia allá en Júpiter. Pero no es la única, que profetizaba en lenguas. Entonces, según la Biblia, dice que calle, porque no hay quien interprete. Pero yo dije, a mí se me prendió. Dije, no, ¿por qué la voy a callar? Si el Señor le está dando que hable profecía, es que debe de haber alguien que va a interpretar. Entonces, Señor, ya dice la mitad del paquete, falta el otro, falta el intérprete de lenguas. Y orábamos. Y la hermana dice, es que dice ahí que me calle. Usted no se calle, usted habla si le gusta hablar. ¡Hable! Eso de que le gusta hablar es a todas las mujeres, no creo que nomás a la hermana. ¿O no hablan las mujeres? Parecen pastores, no se cansan. Bueno, no, hable. Y el Señor va a levantar. Y si se levantó alguien y se va dando la interpretación. Amén. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos interpretación de lenguas. Amén. Hay otras personas que hablan la lengua, la profecía en lenguas, y después ella misma da la interpretación. Amén. Tienen los dos dones. Las lenguas son una señal, pero son una señal para el incrédulo. Dice, las lenguas son una señal para los que no creen, como por ejemplo el árabe que le puse, o si llegara un misionero que no cree en el don de lenguas y halló a la hermanita esta de Guatemala que no habla español pero hablaba inglés, ¿qué explicación tendría él? Por eso es una señal para los que no creen, porque hay iglesias, hermano, que dicen, no, es que esto lo oí en un comentario, hermano, es que los llevé unos invitados a la iglesia, hermano, y de repente cuando llegan a la iglesia empiezan a tocar el shofar. Y dice, espántalo, es tocando un cuerno. Y luego se sueltan las hermanas hablando en lengua, me lo espantan. No, hermano, la lengua es una señal para los incrédulos. ¿Y estos que traen? Les dio la chiripioca, quién sabe, pero algo está pasando. Van a creer. El don de profecía, hermano, perdone, el don de la profecía, cuando yo ya me hice yo creí que era inventado. Es que así como me ve usted de lindo, no era yo así de lindo, hermano. Dice, no, ya empecé con su así dice el Señor, y yo vengo, no, ya me la sé. Y casi siempre son los mismos, ya hasta se han de aburrir los hermanos que saben. Y había un viejito ahí de cabecita blanca, que era un anciano, después supe que era anciano. Dije, ¿quién los contratará? Yo creo que el de los billetes es aquel. Mira, hermano, mi mente era bien sucia. En aquel tiempo dije unos sus $20 se llama. Pero para que eso funcione tiene que ser un palero. Pero alguien que no conozca la iglesia, para que lo crea la iglesia. Porque si lo conoce, van a saber que es bien chapucero. Así pensaba yo, hermano. Dije yo, pues a mí me sale. Adorando supuestamente yo al Señor y pensando ya todo eso. Imagínense que mi adoración llegaba al cielo. Y dije, no, yo me le voy a acercar, viejito, según mis 20 que me dé. Yo practico. Así dice el Señor, vengo pronto, retén lo que tienes. Me va a salir. Y me llevo mis $20. Ya me alcanza para mis 6, dije. No, lo que se debe es así, de verdad, es así. No creo que se lo estoy contando para que se ría, es así de avergonzante es mi vida. Era razón, gracias por corregirme. Era. ¿Sabe qué pasó? Los aplicados nos sentábamos hasta atrás, ¿verdad? Usted sabe que no es así, ¿verdad? Cuando yo no era así, cuando iba a la iglesia pero no era cristiano, me sentaba hasta atrás, hermano. Ya cuando yo quería conocer a Dios, me sentaba hasta adelante. Eso era yo, no se sientan mal los que están atrás. Pero así era yo. Yo me sentaba hasta atrás. Ahí ya viene. Y en eso, hermano, desapareció toda la gente de mi vista. Solo se quedó una hermana que se llama Macrina, la hermana. En ese tiempo no la conocía. Y yo la vi con mis ojos que ella se postró. Si la gente no se desaparece, no lo hubiera visto porque la gente la estaba estorbando. Se postró, pero al mismo tiempo se volteó. Y en el momento que me habló, a cuenta que un choque eléctrico me golpeó y me fui hacia atrás. No en el físico, sino en el espíritu. Y me regañaron como jamás nunca en mi vida alguien lo ha hecho. Me dijo, ¿por qué no crees que yo soy Jehová tu Dios que te ha estado hablando? Y yo me sentí pero mal. Un regaño mal. Fue todo lo que me dijo. Y ya la gente
volvió a aparecer. Y decía, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué tienes? Nada. Nada, si hubiera sido perrito, hubiera ido con la cola entre las patas. Me fui triste. ¿Qué pasó? Aquí algo raro está pasando. ¿Quién me regañó? ¿Por qué sentí así como... No era un toque agradable de electricidad, era un toque, no de tormento, pero era algo que impactó mi vida. ¿Y por qué se desapareció la gente? Y así me fui analizando. Ya no volví a pensar en los $20. El Señor fue quebrando la dureza de mi corazón. Amén. Por si usted es duro de corazón, dígale, yo también quiero sentir ese toque, Señor. Amén. Las lenguas no se deben de prohibir, porque hay iglesias que las prohíben. Por lo tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibas hablar en lenguas. Anhelar los dones ardientemente, mas desear ardientemente los dones. Amén. Pablo dice en la palabra de Dios que él hablaba lenguas más que todos vosotros. Llegará un tiempo que las lenguas se acabarán. ¿Por qué le traigo ese versículo? ¿Para cuándo serán las lenguas? ¿Para cuando estemos en el cielo? Es para ahorita. Porque se van a acabar, no quiere decir que se le van a acabar al Señor. Es decir, cuando pasemos al cielo, ya no habrá necesidad de lenguas. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Imagínense que usted anda a pie todo el tiempo y tiene un Ferrari estacionado, hermano. Y con la llave colgada en la puerta y nunca la vio la llave. Digo, ahí estaba la llave. Señor, nunca, siempre andaba yo a patín, a golpe de calcetín, Señor. Si te mandé un Ferrari, te lo parqué. Sí lo vi. Un rojito, ahí estaba. Pero no me dice la llave, estaba colgada en tu puerta. Pues siempre pasaba y no la abrías. Nunca agarramos esa llave. ¿Cuál es la llave? Fe. Creerle al Señor. El don está ahí. El don Dios lo hizo para ti. No, y déjame decirle, no es el don, los dones. Porque no te toca de a uno. Yo estoy pidiendo, Señor, yo quiero los 9. Y si tienes 15, quiero los 15, Señor. Yo los quiero todos. Amén. Ahora, ¿será que esto es únicamente para los del Antiguo Testamento? No. ¿Seguro? Porque, mire, hermano, le quiero contar un chisme que no salga de aquí. Todos los 120 eran judíos. ¿Es usted judío? No. El espíritu. ¿Es usted de Israel? Sí. Más 12, Señor. Hermanos, usted es del pueblo de Israel. Usted no nacido de carne, sino del espíritu, lo dice la palabra del Señor. Pero vamos a dejarlo así. ¿Qué dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿ya se arrepintió? Amén. ¿Está seguro? Amén. ¿Seguro que está seguro? Amén. Sí, digo, porque fue bautizado. Amén. ¿Verdaderamente se bautizó? ¿Creyendo en el Señor? Aleluya. Amén. ¿Ya el Señor le perdonó sus pecados? ¿Está seguro? Amén. Los que no han recibido el don aún, ¿está en pecado hoy? Analícelo. Por si se me olvida, de una vez le digo, pida perdón al Señor. Porque puede ser que ya se bautizó, que ya se arrepintió y el Señor le borró todos sus pecados, pero de ahí a la fecha ha pecado otra vez, hermano. Entonces hay que pedir perdón para que el Señor seamos un vaso limpio y el Señor vierta lo precioso, lo divino dentro de un vaso limpio, porque un vaso sucio, amén. Entonces analícese usted, examínese usted. Si usted no está limpio, si usted no es un vaso limpio, hoy Dios le da la oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer primero, arrepentirse, pedir perdón al Señor y claro está, apartarse del pecado. Amén. Y entonces es usted un vaso limpio. Pues dice la palabra del Señor, 1 Corintios 6:11. Esto eras algunos de vosotros, pero fuiste lavados, santificados y purificados
por la sangre del Cordero. Tiene que ser lavado, purificado, santificado. Perdona el ejemplo, hermano, pero imaginemos que alguien agarra un vaso de agua, un vaso de vidrio, perdón, y lo mete al toilet, limpia el toilet, ¿verdad? Lo lavaron con cloro y todo. Lo limpia y luego le vacía el agua y luego se sirve un vaso de leche y dice, ten, toma. ¿Por qué no? Si el agua era limpia. Está contaminado. Está contaminado. Pero si ese vaso lo purifican, lo santifican y lo lavan bien, hermano, ¿se le podrá usar? Porque cuando va al buffet, ¿verdad? Y el vaso que le dieron, saber quién lo besó, hermano. Sí, porque le puso en los labios. Pero suponemos que cuando menos lo lavaron, ¿verdad? ¿Será que lo santificaron? ¿Lo purificaron? Eso le toca a usted. Padre, purifica mis alimentos, santifica mis alimentos. Tengo que agarrar y presa para adentro, ¿eh? Amén. Saber que labios se posaron ahí, hermano. Yo por eso pido popote, hermano. Pero de todos modos, va a tocar donde tocaron los labios, el líquido que está ahí. Amén. Entonces, bueno, pedir perdón por sus pecados y entonces va a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora déjenme ver, es que lo tengo aquí. Dijo Pedro, ¿a quién le estaba hablando? A los judíos. Los que estaban ahí afuera eran judíos. Y les dijo, porque la promesa es ¿para quién? ¿Quiénes eran los vosotros? Los judíos. Porque les estoy hablando de esa manera para que puedan entender los estorbos que Satanás puede poner. Esos dones eran solamente para los judíos. Porque los que estaban ahí eran judíos. Eran hijos de Dios, hebreos. Eso se lo puede decir Satanás. Ahorita lo va a ver. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos. ¿Hijos de quiénes? Y para los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Los judíos que no llegaron a la fiesta, que se quedaron allá lejos. Todos son judíos. Por lo tanto, los gentiles no tienen derecho. Pero para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Ahí entramos nosotros. Amén, amén. Lo ha llamado el Señor. Amén. Entonces los dones también son para usted. Los dones del Espíritu son para usted. Amén. Ahora lo podemos ver. Los segundos bautizados, hermano, fue la casa de Cornelio. Cornelio estaba orando. No lo voy a decir todo lo de Cornelio porque el tiempo ya nos avanzó. Pero cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, eran romanos, era un centurión romano, pero hacía buenas obras delante del Señor. Y Dios decidió compartirle los dones del Espíritu Santo. Y llegó Pedro, y cuando Pedro les estaba predicando acerca del Señor, antes de que se le acabaran las palabras a Pedro, descendió el poder de Dios y el Espíritu Santo los bautizó en lenguas. Y Pedro se sorprendió. No eran bautizados en agua. Todavía no los bautizaron en agua. A mí me ha pasado 2 ocasiones, me parece que son 2, que la persona aún no se bautiza y está bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Seguimos bien. Dios no tiene moldes humanos. Dios es soberano. Él hace como a Él le place. Para eso Él es Dios. Y lo que Él hace está bien hecho. Amén. Entonces cuando los vieron hablando en lengua, se maravillaron. Dijeron, ¿cómo estos también recibieron lo mismo? Que solo era para nosotros. Porque así somos, ¿verdad? Solo para mí. Si usted tiene un Ferrari, hermano, y luego se le saca a su vecino y tiene otro, como que su Ferrari perdió brillo, ¿no? ¿No? Y así somos los humanos. Pero el Señor no es así. Amén. Entonces la casa de Cornelio dice, ¿cómo les vamos a negar el bautismo en agua si el Espíritu mismo ha puesto a la prueba? Amén. Había otros en Éfeso, hermano, y lo puede ver en Hechos 19,
que llegó a Apolos y Apolos evangelizó en Éfeso y los bautizó. Pero Apolos no sabía del don del Espíritu Santo. Apolos era un hombre poderoso en la Escritura, hermanos. Amén. Y cuando llegó Pablo le dijo: y recibiste el don del Espíritu Santo cuando creíste. ¿Qué dijeron los de Éfeso? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Dije, esos no eran testigos de Jehová de casualidad. Que tampoco creen en eso, ¿eh? Amén. Y después, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Ese bautismo era únicamente para arrepentimiento, pero es necesario que seas bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibirás el don. Y los bautizó, y después de bautizarlo impuso sus manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos eran en la iglesia? Eran 12 personas. Un apóstol genuino fue a predicar a 12 personas. Y el Espíritu Santo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sin importar el número de personas. ¿Se lo estoy explicando? Porque a veces hay ministros VIP que dicen: no, si no hay cuando menos unos 100, hermano, no, la verdad no hay para qué. No, si el Señor fue por una, fue a buscar a la perdida, por una sola. Amén. Esta promesa es para nosotros. ¿Por qué no todos tenemos los dones? Hermanos de alabanza, ven preparando. Por la incredulidad. Ana Mari. La incredulidad. Dice la palabra del Señor, lo puede buscar en su Biblia. Marcos 16, me parece que es 15 o 17. Id y hacer discípulos todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Eso era solo para los judíos? Es para todos. Suban, hermanos de alabanza. En mi nombre. Pero ¿por qué no podemos recibirlos? Porque no creemos. Porque lo razonamos. Porque no nos hacemos como un niño. Porque hay algo que nos está bloqueando. Muy seguramente eso es razonamiento, hermano. Dureza de corazón. Pudiera ser que haya una atadura en tu boca. ¿Te gusta tal vez, perdone, no usted, a alguien que le guste decir mentiras, decir malas palabras? Hay maledicencia en su boca. Eso contrista al Espíritu Santo. Lo puede ver en Efesios 4:29. No contristéis al Espíritu Santo. Sacad de vuestra boca toda maledicencia. Amén. Hay burla y sorna. Hay pecado. Y ese pecado, esa burla son ataduras en la boca. La incredulidad es una atadura. La duda es una atadura. Son demonios, son espíritus que atan el entendimiento, atan el corazón, atan la boca. Tienes que hacerte como un niño. Tienes que creerlo. El Señor, hermano, nos da con claridad: o hay mentira o es verdad. Amén. Dice el Señor en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no dice una verdad hoy y mañana una media verdad. El Señor todo lo que dice es verdadero. Todo lo que dice es verdadero. Todo lo que dice, escúchelo bien, es verdadero. El Señor lo ha dejado escrito. Es para todo aquel que cree, para todo aquel que lo busca. El que busca halla, el que pide se le da, al que toca se le abre. Es para todo aquel. Pero el padre de la mentira, Satanás, mete dardos en la mente y dice: no, ya es pasado,
Pasa cuantas veces sea necesario hasta que sea roto todo estorbo en tu vida. Si hay pecado en ti, pídele perdón al Señor. Si el no creerle a Dios es un pecado, el no buscar de Dios es otro pecado. Yo le invito a que se ponga de pie y empiece a pedirle al Señor perdón. Tal vez no he creído, Señor. Tal vez no me he consagrado. Tal vez no he buscado. Tal vez no lo he creído. Pero hoy te pido perdón. Tal vez mi boca, Señor, le gusta hablar mentira. Le gusta hablar de otro. Tal vez con mis ojos siempre estoy pecando, Señor. Y hay pecado en mí. Y soy un vaso sucio. Pero hoy quiero pedirte perdón para que me limpies, para que me uses, para que me llenes de tu Santo Espíritu. Pudiera ser que estás razonando y tienes que hacerte como un niño. El Señor hizo los dones para ti. Hoy el Señor te quiere llenar. Si es necesario limpiarte, el Señor te va a limpiar. Porque todo aquel que confiesa su pecado, hay que confesárselo al Señor. Pasa al frente si tú quieres recibir el don del Espíritu Santo. Pasa al frente si tú le crees al Señor. Aún en los discípulos hubo dureza de corazón, mi hermano. Abre los cielos, Señor. Derrama de tu presencia, mi Rey. Pase al frente, hermano, sin temor. Créale al Señor. Haga unos pasos de fe. Aquel que quiere, ese es el que busca. El que busca, halla. Pero si usted no busca, no se sienten, hermanos. No se hinquen, quédense de pie, por favor. Si usted ha pasado para recibir los dones del Espíritu, no se hinque, quédese parado, acérquese más al altar. Pida perdón al Señor. Señor, perdóname por no creerlo. Dígaselo al Señor, sea sincero con Dios. Perdóname por dudarlo. Si hay pecado en mi corazón, hoy me arrepiento. Si el Señor le está recordando, hermano, un pecado, pídale perdón. Es para todo aquel que cree, para todo aquel que anhela. Van a empezar a orar por ti, personas delegadas, llenas del poder de Dios, autorizadas por el Señor, para orar por ti. El Espíritu Santo se quiere mover este día en tu vida, mi hermana. Cierra tus ojos, porque si has venido a recibirlo, no necesitas los ojos de tu cuerpo. Solo necesitas creerlo, hermana. Solo dile: Señor, yo quiero ser lleno. Señor, yo quiero ser lleno. En el nombre poderoso de Jesús, recibe, recibe, recibe. Se llena, se llena. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. Solo dile: lléname, 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 lléname. Abre tu boca y empieza a adorar al Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Se llena, se llena. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos. Abre tus bocas y empieza a adorar al Señor con tus palabras. Abre tu boca. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, se llena, se llena. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Si hablas lenguas, hermano, empieza a abrir tu boca.
Si tú hablas lenguas y el Señor te ha dado lenguas, empieza a abrir tu boca, que se escuche hasta el cielo. Urrabasa, quitaraba, baba, kei, carabasaya. En el nombre poderoso de Jesús. Urrabasa, quitaraba, baba, kei, carabasaya. Bendiquitaraba, baba, kiririba, soja, raba, kiririba, saya. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe, recibe del Espíritu Santo. Solo dile, lléname, lléname, lléname. Ahí está el don, ahí está el don, en el nombre poderoso de Jesús. Se llena, raba, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. En el nombre poderoso de Jesús. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiquita, raba, baba, kei, caraba, kiririba, soja, raba, kiririba, saya. Llena, 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 llena. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena, llena, llena. Abre tu boca. No tengas temor. Hoy es el día. En el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, bendiquiriba, soja, raba, kiririba, saya. Promesa tuya es, el Señor Jesús fue y rogó, y el Espíritu Santo descendió. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe sin temor. Déjalo que llene tu vida. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena, 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 llena. Abre tu boca, empieza a hablar. Urrabasa, kiririba, saya. Llena, 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 llena. Fuego del cielo sobre tu vida. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena, 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 llena. Llena, llena, llena. Recibe, 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 recibe. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora, ahora, ¿crees que yo puedo? Te dice el Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. He aquí mi don, te dice el Señor. Recíbelo. Urrabasa, quita, raba, baba, saya. Es ahora el tiempo. Es hoy, te dice el Señor. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Abre tu boca. Abre tu boca. Empieza a adorarle sin temor. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena, 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 llena. Fuego, 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 fuego. Fuego del cielo. Lenguas de fuego sobre sus cabezas. En el nombre poderoso de Jesús. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Lleno, 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 lleno. Lleno, 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 lleno. Ahora, 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 ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Solo créelo, mujer. El don está ya en ti. Está en ti. Ahora, ahora créelo. Anhélalo. El rabasa, kei, caraba, saya. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Aleluya. Abre tu boca. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. En el nombre poderoso de Jesús. Dice el Señor que te has preguntado si es hoy. Si Él quiere. Yo quiero, te dice el Señor. Yo quiero. Yo quiero. Ahora recíbelo. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego del cielo. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. No te menosprecies más, te dice el Señor. No te acuses más, te dice el Señor. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. He pagado por ti. Precio caro. He quitado toda maldición que había sobre ti en tu vida. No hay acusación para ti. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena. Ahora, recibe, 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 recibe. Urrabasa, quita, raba, saya. Fuego, fuego. Urrabasa, quita, raba, baba, kei. Abre tu boca, abre tu boca. Urrabasa, quita, raba, baba, kei, caraba, saya. Llena, 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 llena. Recibe, 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 recibe. No tengas temor, no tengas temor, tu vida. No tengas temor, no tengas temor. Llena, 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 llena. Fuego, 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 fuego.
Empieza a adorar al Señor en tu boca. Glorifica al Señor. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Llena. Ahora. Fuego. En el nombre poderoso de Jesús. Llena. Gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Si tan solo pudiera oír su voz. Aleluya. Si tan solo Padre Santo, Rabaquita, levanta tus manos. Espíritu de Dios, yo ruego a ti en el nombre de Jesús. Llénalo ahora. Fuego del cielo. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Satúralo más. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, más. Llénalo completamente. Que su copa rebose, Señor, del fuego de tu espíritu. Ahora. Abre tu boca, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego. Ahora. Lleno. Completamente lleno para gloria del nombre del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuantos tantos el Señor llama. Ahora recibe la promesa, recibe el don en el nombre poderoso de Jesús. Santa Rabaquita, Rabasoga, Rabaquita, Rabasaya. Fuego. Vas aquí, te lava, baba, que lava, Zaira. Lleno.
Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, en cada uno de Recibe mi amor, te dice el Señor. Recibe mi espíritu. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, llena, 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 llena. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. Y ahora en el nombre poderoso de Cristo, yo te ruego, Señor, haz la obra en su vida. Gracias, Señor, por permitirle conocer, Señor, el poder tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, decimos. En el Pentecostés no había música, solo estaban orando. No es la música lo que hace descender el Señor, es un corazón obediente. Bendito sea el nombre del Señor. Levante su voz. Levante su voz. Ahora sí, música. Vamos a orar. Yo sé que varios recibieron lenguas. Empieza.
alcanzarlas.